buenos días a todas las personas que nos están acompañando como cada lunes a la misma hora aquí en su programa Un Reencuentro con los Niños. El día de hoy muy contenta por esta persona tan importante, tan interesante a la que pude por fin tener aquí en mi programa. Su nombre es María Tudela. Ella es terapeuta ocupacional en Red Cenit, esto es en España, y ella es especialista en integración sensorial. Y en alguna ocasión leí algunos de los artículos que ella escribió y escuché presentaciones que ella ha dado y me pareció fascinante la manera en la que ella exponía el tema de los trastornos sensoriales en los niños, de toda esta parte de la integración sensorial y del gran reto que eso representa. Y es por eso que el día de hoy decido invitar a María a nuestro programa, a María Tudela el día de hoy. María, bienvenida a nuestro programa, un placer tenerte con nosotros. Hola, gracias, igualmente, para mí es un placer también. Pues qué bueno, María, porque sé que el día de hoy vamos a aprender mucho de ti, porque muchos de nuestros radioescuchas, si no es que la mayoría de ellos tienen niños, y es muy importante hablar de un tema del que se sabe tan poco, María, por lo menos te lo digo, en este momento yo estoy aquí en México y en varios lugares que me toca caminar y hablar y conversar con padres. El tema de la integración sensorial es un tema bien desconocido, es un tema muy mal entendido, no se conocen cuáles son las repercusiones de cuando los chicos o no solamente los chicos, las personas en general tenemos dificultad en procesar nuestras sensaciones. Así que María, vamos a comenzar por el principio, porque resulta ser que tú eres especialista en integración sensorial. ¿Qué es esto de integración sensorial, María? Bueno, la integración sensorial es el proceso neurológico que ocurre desde que nosotros percibimos un estímulo hasta que llega a la zona que toca a la zona correcta del cerebro. El cerebro interpreta esa información, elabora una respuesta y la ejecuta, ¿vale? Y este proceso se desarrolla desde los primeros días de vida, desde nada más nacer, y es como la fase más básica de desarrollo neuronal. Y es fundamental que se produzca adecuadamente para que el niño después pueda generar nuevos aprendizajes sobre esa estructura. María, déjame preguntarte algo. ¿Cómo, por ejemplo, si esto se desarrolla desde las primeras etapas del ser humano, de desarrollo del ser humano, cómo es posible poder darse cuenta que no hay un buen procesamiento sensorial, que no, o sea, esta parte de integración sensorial en realidad no está funcionando como debe funcionar? Pues es muy importante esto que me preguntas, porque si se detecta temprano, es el mejor indicativo para que el niño vaya lo mejor posible. Cuanto antes se detectan las dificultades, el cerebro es más plástico, es más moldeable, es más trabajable y el pronóstico es muchísimo mayor. Entonces, teniendo claro que es este proceso de percibir un estímulo, interpretarlo y responder adecuadamente, en el momento que vemos que el bebé o el niño no responde adecuadamente, empezamos a buscar cuál puede ser la causa, ¿de acuerdo? Entonces, si en el momento en el que el niño debería empezar a seguir objetos con la vista, cuando tú le enseñas un objeto de izquierda a derecha, el niño debería empezar a seguir el objeto y no lo sigue, tenemos que plantearnos cuál es la causa. Puede que haya un daño neurológico, puede que haya un problema motor, puede que haya una ceguera o puede que haya un problema de procesamiento. Él no es consciente, no sabe organizar bien la información y no sabe organizar tampoco bien los movimientos de sus ojos, de su cabecita, para ejecutar esta respuesta. Entonces, si es un niño, debería hacer un seguimiento visual de un objeto o empezar a responder con una sonrisa social o empezar o responder a un sonido de forma adecuada, ni muy exagerada ni sin hacer ningún caso. Pues todo esto que el niño empieza a responder de manera disfuncional a los estímulos y sobre todo los sensoriales, los visuales, los auditivos, los táctiles, un niño que no se deja tocar, un niño que llora cuando lo tocas, cuando le cambias la temperatura,
Pues todo esto tiene que llamar la atención. Un niño que no tolera el sólido, por ejemplo, llega a la edad de empezar con el sólido y el niño no tolera sólido, no tolera ningún alimento nuevo. Pues tiene que hacerte saltar la alarma. Hay algo que el niño no está percibiendo bien y eso hace que rechace o que no busque la estimulación correctamente. Ahora, María, qué importante todo esto que nos estás diciendo, porque evidentemente muchas de estas pautas que nos mencionas que debemos observar en los chicos para asegurar que no hay una dificultad en el procesamiento, que no hay no sé, un trastorno, un reto, y ahorita te vamos a preguntar al respecto, se parecen mucho a las características que tienen los chicos dentro del espectro del autismo. ¿Podría Sí, bueno, confundirse cuando ellos son pequeños? ¿Podría una madre, un padre confundirse entre un problema, un desorden de integración sensorial y entre el trastorno del espectro del autismo? ¿Será fácil confundirse? pues mira, es una pregunta muy interesante porque realmente en el autismo, en los trastornos del espectro autista, uno de los indicadores en la última actualización del DSM-4, que es el manual diagnóstico para los trastornos, uno de los indicadores que suma para poder hacer un diagnóstico de autismo es que haya problemas de procesamiento sensorial, de integración sensorial. Es decir, los problemas de integración sensorial son muy, muy comunes en los niños con autismo porque procesan la información de forma diferente. ¿De acuerdo? Entonces, por una parte, es cierto que un problema de procesamiento sensorial, un trastorno de procesamiento sensorial, una integración sensorial deficiente, puede ser un indicador de que el niño pueda presentar un trastorno del espectro autista, pero es cierto también que he visto casos con trastornos de procesamiento sensorial muy graves que ha sido muy similar a un trastorno del espectro autista, ¿de acuerdo? Porque claro, si un niño no sabe jugar porque no sabe mover bien su cuerpo, porque no integra bien la información de sus músculos y entonces es como que no sabe muy bien dónde tiene el brazo, la pierna, entonces es como un poco dispráxico, lo que se dice dispráxico, que es más bien torpe, pues es inseguro a la hora de jugar y no juega con los otros niños y entonces empieza a cerrarse en sí. Tiene problemas de habilidades sociales y además es sensible a los sonidos y además es sensible al tacto. Todo esto es un cuadro que es similar al autismo, pero no es un autismo. Todo viene de una dificultad para integrar los estímulos, porque es hipersensible a una serie de estímulos o porque no está integrando adecuadamente los estímulos de su propio cuerpo. Y lo que vemos es que cuando empezamos a trabajar desde la integración sensorial y empezamos a regular todos los sistemas sensoriales y toda la base neurológica del niño, de repente muchísimas conductas desaparecen y sale de lo que podría ser un cuadro de autismo, pero porque no era un autismo. Wow, María, esto es una información muy importante para muchos padres de familia que nos están escuchando, porque ciertamente tú me describes las características y yo siendo madre de un adolescente con autismo, he hecho el reloj 18 años atrás y obviamente escucho lo que me dices y dices, bueno, estas características se parecen demasiado a las del autismo. Sobre todo, en este momento tocaste un punto muy interesante en el que quisiera que nos expandieras un poquito más, porque tú dijiste que estos chicos que tienen dificultades en el procesamiento sensorial pueden exhibir problemas de socialización. Claro. ¿Cómo lo ligamos? Y probablemente yo pueda entenderlo o no pueda entenderlo, pero sí quisiera que nuestro público que nos escucha dijeran, bueno, ¿cómo amarras una cosa con la otra? ¿Cómo llegas de un desorden sensorial a un problema de socialización? Pues mira, yo he tenido casos en los que los papás me han llamado porque el niño no jugaba en el patio, estaba deprimido, solo quería estar con niñas. Entonces, pues tenía una autoestima bajísima, incluso un poco de crisis de identidad, porque decía, yo no pego, no concuerdo con los chicos, tampoco concuerdo con las chicas, ¿qué pasa conmigo? ¿No? Porque claro, era un niño que era hipersensible al movimiento. Entonces, no solo le daba como vértigo el movimiento brusco para él, sino que el hecho de que pasara otro niño corriendo al lado a él lo desestabilizaba.
¿de Ujú. acuerdo? Porque él a nivel vestibular era hipersensible. Por lo tanto, jugar al fútbol, que es lo que más se juega aquí en los patios de las escuelas españolas, para él era un tormento, porque tenía que estar corriendo, corrían niños alrededor, lo podían empujar, la pelota le podía venir, al nivel táctil también era sensible. Total, que entre que era torpe, que no se le daba bien el fútbol, que encima le daba miedo que los niños pasaran corriendo alrededor de él y tal, prefería no jugar al fútbol. Pero la otra opción era estar con las niñas hablando y tampoco se divertía. A él le gustaban las manualidades, los juegos tranquilos, las construcciones, pero claro, en el patio del colegio, en el recreo, pues no se juegan esas cosas. Y lo etiquetaron los compañeros, ya no jugaba al fútbol, ya no tal, ya no, y entonces se empezó a encerrar en sí mismo y por una falta de experimentación, de juego, de interacción con los demás, perdió ese aprendizaje que tiene otro niño a base de jugar y de interaccionar con otros niños, de habilidades sociales. Wow. Entonces, a la hora de estar en un grupo, él no sabía cómo comportarse porque sus intereses eran diferentes a los de la mayoría. Los niños jugaban a lo bruto, se tiraban unos encima de otros, a él eso le daba pánico. ¿De María, acuerdo? este es Entonces, un ejemplo excelente. Creo que nos ujú, ilustra muy bien toda esta parte social y también nos ilustra el entendimiento de lo que es la hipersensibilidad. Ahora, te voy a voltear este caso que me estás mostrando, quizá para ilustrar la hiposensibilidad. O sea, si este chico, en lugar de haber sido hipersensible, fuera ujú, hiposensible, ¿cuáles serían los comportamientos que exhibiría en ese mismo escenario que nos muy bien. describiste? Muy bien, en este caso son niños que, como son hiposensibles al movimiento o hiposensibles a la propia fuerza muscular, sus propios músculos y tal, lo que pasa es que como el cerebro necesita tener una cierta cantidad de estimulación de movimiento y de fuerza muscular para estar en un buen estado de alerta. Por eso no recomiendan conducir muchas horas seguidas, porque cuando tú llevas más de 2 horas sin moverte, el estado de alerta baja un poco porque piensa que o bien toca dormir o bien algo pasa y entonces empezamos a ponernos nerviosos. Y es recomendable parar y moverse para estimular otra vez y que el sistema nervioso vuelva a estar en un buen estado de alerta. ¿Qué les pasa a los niños que son hiposensibles, poco sensibles, que tienen esta necesidad de moverse constantemente? Entonces son niños buscadores de movimiento y de sensaciones constantemente, ¿de acuerdo? Entonces son niños muy movidos, impulsivos, que nunca tienen bastante, que siempre quieren ser ellos los capitanes, que todo lo quieren hacer ellos, que quieren o sea, que dicen chupar la pelota, que es como tener la pelota ellos todo el rato y no compartirla, no saben perder, son como muy activos, quieren buscar sensaciones por todas partes. Entonces tampoco encajan en el grupo, Claro, porque quieren ser ellos los que más hagan, los que más se mueven, no se paran quietos, en clase molestan, porque están incómodos, no pueden estar quietos y tranquilos, avasallan un poco a los compañeros, entonces tampoco encajan en el grupo. claro. Ahora, María, me estás describiendo un cuadro típico de preocupación de un chico que llegan incluso a diagnosticarlo con trastorno de atención y con hiperactividad. Hiperactividad, exactamente. Claro, todo esto, por ejemplo, aquí en Recenit es importantísimo complementar mi valoración a nivel sensorial con una valoración completa de funciones ejecutivas y a nivel neuropsicológico. Es decir, tenemos que descartar que además de que haya un déficit a nivel sensoriomotor o de desarrollo de la integración sensorial, haya un déficit en las funciones ejecutivas cognitivas, de atención, de cognición, de comprensión auditiva, todo eso hay que descartarlo también. O sea, la integración sensorial no da explicación ni solución a todos los males. Eso no es verdad. Sí que es verdad que ayuda mucho, pero hay que ver realmente cuáles son las áreas afectadas. Y entonces hay que también descartar que no hayan problemas de atención, problemas pues, cognitivos. Eso hay que descartarlo con una valoración neuropsicológica siempre. Pero es cierto que hay una diferencia, para mí hay una diferencia muy grande entre un niño con TDAH, que es trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y un niño buscador de sensaciones por un problema de procesamiento sensorial.
El niño con problemas de procesamiento sensorial, cuando está regulado porque obtiene la estimulación que su cerebro de movimiento, de propioceptiva, auditiva, lo que él necesite, cuando él está regulado, es capaz de atender, de focalizarse, de ejecutar una respuesta adaptada, no tiene las funciones ejecutivas alteradas, ¿de acuerdo? El niño, a nivel cognitivo y de funciones ejecutivas, funciona bien. Lo que pasa es que su desorganización sensorial de búsqueda de sensaciones muchas veces le limita a la hora de poder poner en práctica sus funciones ejecutivas, que están intactas. En el déficit de atención hay un déficit dopaminérgico de un neurotransmisor que dificulta la atención en sí, sostenida, entre otras muchas cosas. Entonces, obviamente, si yo trabajo desde la integración sensorial, toda la parte de búsqueda motora, etcétera, si hay un déficit de integración sensorial, le va a ayudar muchísimo. Pero aún así, si luego se pone a trabajar o requiere una actividad, requiere mucha atención, si él tiene un déficit en un neurotransmisor necesario para ello, el déficit va a seguir apareciendo. Pero únicamente el déficit de atención, no el déficit de atención más la búsqueda, más la impulsividad, más la etcétera. ¿De acuerdo? De alguna forma se limpia el diagnóstico. Claro, y es así como deberían de llevar a cabo los diagnósticos. Lamentablemente, pues no ocurre mucho, no ocurre por lo general de esa manera los diagnósticos de, por ejemplo, trastornos de atención e hiperactividad. Así que, María, déjame preguntarte algo y a lo mejor va a ser una respuesta un tanto compleja, porque es de mucho compromiso. Sabiendo que en realidad no siempre los niños son evaluados en su función ejecutiva, no siempre los niños son evaluados en toda la parte de integración sensorial para darles un diagnóstico, por ejemplo, de atención e hiperactividad. Las madres, los padres de familia, los maestros, ¿tienen manera de observar, ya nada más por observación, si se tratara de una cuestión netamente sensorial o si se tratara de una cuestión en donde también la función ejecutiva estuviera involucrada? ¿Tienen manera de observar esto en las actividades cotidianas de los chicos? Hombre, es algo que es bastante difícil de diferenciar. Un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, con un niño que tiene un problema de procesamiento sensorial y tiene una búsqueda constante de estimulación, que eso lo desorganiza. Entonces, el aspecto es muy similar en ambos. Pero es verdad que en el trastorno de procesamiento sensorial los niños van mucho a días. ¿Me explico? O sea, dependen mucho de la estimulación a la que están expuestos. Cuando el niño está en un entorno muy rico en estimulación, el niño se puede mover mucho, escucha música, está de vacaciones, no sé. Y entonces resulta que por la tarde llega y se puede poner a trabajar y funciona bien, y come bien, y duerme bien, y todo está bien, ¿no? Cuando hay un orden alrededor del niño y hay un enriquecimiento sensorial alrededor del niño, el niño funciona mucho mejor. Cuando hay un déficit de atención a nivel neurológico, hay un tope, sí que se percibe un tope siempre, un despiste, una desorganización, a nivel cognitivo, olvidarse cosas, desorganización espacial, el no llegar, una ansiedad constante. El niño está constantemente bajo presión porque tiene que estar respondiendo a un montón de estímulos que neurológicamente no llega, porque es como si tuviera el cerebro como oxidado, ¿no? Las conexiones neuronales oxidadas porque les falta el neurotransmisor que hace como de aceite, ¿no? Para una bisagra. Y entonces es como, sí que para mí hay cierta diferencia. El niño con TDAH siempre está como cansado, siempre está bajo, en un estado de alerta alto, siempre le cuesta atender, siempre le cuesta mantener la atención en una tarea. Y el niño con procesamiento sensorial, cuando se le enriquece el entorno, ha salido a nadar y ha nadado mucho tiempo y ha hecho una tal, luego por la noche resulta que está súper tranquilo, cena bien, está, ¿no? Un poco, es la principal diferencia que yo podría decir. Claro, una pauta que por lo menos en casa lo podrían observar los padres, claro, no determina un diagnóstico, simplemente una manera de observación, un punto de claro, saber qué es lo que está pasando. Ahora, María, en todo esto que nos estás comentando y hablamos del procesamiento sensorial, ¿qué sistemas son
en efecto los que están afectados? El tacto, la vista, ¿es todo lo que está afectado? ¿Qué sistemas son los que pueden estar teniendo problemas de procesamiento? Pues los 5 sistemas sensoriales que todos conocemos, ¿no? El tacto, el gusto, el olfato, la vista, el oído, ¿vale? Que todos conocemos. Pero luego hay 2 sentidos que están como ocultos, que son menos conocidos, pero que son fundamentales para la regulación del estado de alerta y la maduración neuronal, que son el vestibular, que es a nivel del oído interno, hay un sistema como si fueran unos caracolillos, que se encargan que tienen un líquido dentro, y en función de cómo nosotros movemos la cabeza o nos movemos en el espacio, el líquido se mueve de una forma u otra y manda información al cerebro de cómo nos estamos moviendo y con qué intensidad, ¿de acuerdo? Ajá. Y luego también la información de los propios músculos y articulaciones. A nivel de los tendones hay unos receptores que detectan cuánto se elongan o se acortan los músculos, cómo y con qué intensidad, y manda la información también al cerebro. El cerebro, combinando estas 2 estimulaciones junto con la táctil y etcétera, se va haciendo una idea de cómo nosotros nos movemos y funcionamos en el medio. Y gracias a la propiocepción y al tacto va forjándose el esquema corporal. O sea, el cerebro va conociendo nuestro cuerpo y va aprendiendo a usarlo de forma funcional. Cuanto más conocemos una herramienta, mejor la sabemos utilizar. ¿Qué pasa? Que el déficit en la información en el procesamiento de la información propioceptiva es muy grave, porque lo que te falta es información sobre tu propio cuerpo, que es tu herramienta de interacción y de aprendizaje con el medio. Entonces, muchos niños que son hiposensibles a nivel propioceptivo se pierden. O sea, muchas veces es como que esa información de mi propio cuerpo no la tengo clara, no sé muy bien cómo medir el movimiento en mi propio cuerpo y entonces no interacciono de forma funcional con el entorno. Bien porque me estoy moviendo todo el rato para buscar información que me falta, o bien porque no me muevo ni busco ni nada, o si lo hago mal porque no controlo mi propio cuerpo. Ajá. María, pero perdón que te interrumpa. En este mal funcionamiento, o no sé si esa es la palabra correcta, decir mal funcionamiento, mal procesamiento, por ejemplo, del sistema propioceptivo, ¿siempre está amarrado también al vestibular y también a los otros, o es que pueden haber chicos que solamente tengan problemas en el sistema propioceptivo o solamente en el vestibular, o todos se combinan, o cómo se da esto? Claro, yo después de trabajar 9 años ya he llegado a la conclusión que los siempre y los nunca no existen. Okay. que cada niño es un mundo. Hay niños que suelen tener solo una baja percepción a nivel propioceptiva y eso les ha generado un retraso psicomotor y se le da propiocepción y se le integra y se hace integración sensorial trabajando mucho la propiocepción y el niño va a funcionar fenomenal. Hay niños que es propioceptivo y vestibular, hay niños que solo es vestibular, hay niños que es táctil, hay niños hay niños de todo tipo, cosa que me parece estupendo también. Estupendo. Pero hay niños de todo tipo, te puedes encontrar todo lo imaginable. Cada persona es un mundo. Para ti es todo un rompecabezas. Ahora, María, quiero que nos ilustres un poquito simplemente, porque estamos en el radio y hay veces que poner una imagen, sobre todo para mí que soy a veces tan visual, ¿no? Soy tan visual. El tratar de poner, por ejemplo, una idea, una imagen de un chico con un trastorno en el sistema propioceptivo. Un ejemplo, María. Pues un ejemplo sería... hay 2 tipos de ejemplo. Uno, el que es tan poco sensible que ni siquiera lo busca, no lo conoce. Entonces es el típico niño que yo digo blandiblue, que es como un flaver que dejas en el sitio y se queda sentado. Este niño que es muy bueno, que no molesta nunca, ¿de acuerdo? Y lo dejas sentado en el suelo y ahí se queda. Sin ninguna iniciativa, son niños que no molestan, lo cual es un riesgo gravísimo, porque como no molesta no lo atiendes y no lo estimulas, y entonces todo su sistema neurológico se va ralentizando, ¿vale? Este sería un caso. Podría pasar por el niño bien portado.
este niño se Sí, porta muy bien, blandito, no sí, da lata. blandito, no, siempre Ujú. sentado, no llora, blandito, lo dejas en la piscina de bolas y se queda en la piscina de bolas sentado, toca un poquito una bola, pero nada, no, muy pasivo, Claro, para ¿y ser sería un pasivo, niño blandito. que se deje cargar, por ejemplo, fácilmente? Sí, claro. Sí, Y ok, que lo busque también, que mucho bracito, poco control todo lo que requiera poco control postural, fantástico, le ok, encantará, ¿vale? perfecto, muy bien. Y luego está el niño que es hiposensible y que trata de compensar esa falta de estimulación. Entonces es un niño también más bien blandito, con los músculos más bien blanditos, ¿de acuerdo? Y que es un poco torpón, que parecen así como un poco muñecos de trapo, más bien torpón, que lo tira todo, que no para quieto, que todo lo tiene que tocar, que va de aquí para allá, que se sube a las cosas, que trata de escalar todo, y que si te paras a observarlo, lo que está buscando constantemente es fuerza contra resistencia, bien porque está escalando, bien porque está levantando un peso, bien porque está corriendo, porque está empujando, porque está estirando, ¿vale? Y presión profunda. Son niños que les gusta mucho que los aprietes, que los lances a un almohadón, a un colchón, que juegues así a lo bruto. Les encanta porque es todo sentir su propio cuerpo. Todo lo que sea presión profunda, todo lo que sea apretarlos, todo eso les encanta. Y además buscan también fuerza, hacer fuerza así a lo bruto contra la resistencia. Y son más bien pues trapitos, porque como que no controlan bien el cuerpo y se tropiezan un poquito o no se dan cuenta de algo que está en su camino, cosas así. Ujú. Y también se puede dar el caso de un niño que es hiposensible pero tiene cuerpo atlético. ¿Por qué? Porque busca tanto que a base de experimentar desarrolla musculatura. Es decir, un niño con baja propiocepción tiende a ser un poco hipotónico, ¿de acuerdo? Pero si el niño percibe lo suficiente como para querer más constantemente y no para de moverse y de escalar y de subir y de bajar y de tal y de cual, a base de experimentar, sí que tiene un cuerpo atlético, que eso es lo que me pasó a mí de pequeña, por ejemplo. A mí Ajá. me llamaban Mowgli, como Ah, sí, sí, el libro de la selva, ¿no? eso es. Sí, sí, Okay. sí. ¿Por qué? Porque yo iba siempre por los árboles, iba descalza, corría de aquí para allá, yo era feliz en el campo. Y yo no, yo era una niña de la selva, o sea, yo era feliz en el campo, subiendo, bajando, sin parar, cogía. Y claro, yo lo que necesitaba era estimulación propioceptiva, es decir, yo necesitaba información de mi propio cuerpo para estar tranquila, ¿de acuerdo? Gracias a Dios yo la obtuve, porque en mi familia pude encontrarla, siempre me facilitaron un entorno muy rico en estimulación, pero claro, yo necesitaba estar siempre en movimiento y eso hizo que yo desarrollara un cuerpo de Mowgli, yo era Mowgli tal cual. De acuerdo, pero realmente lo que sucedía era que yo estaba buscando esa estimulación que otro niño, a lo mejor con un poco de movimiento, su media horita de jugar, una hora de jugar y ya está tranquilo, pues lo mío eran 3 horas de jugar, Claro, ahora, ¿vale? María, ahorita que estás mencionando esta anécdota tuya personal, que eras un Ujú. Mowgli de la selva Sí, buscando, sí, totalmente. cómo esa Mowgli de la selva llega al periodo de adulto, ella sigue buscando esta estimulación, Ujú. sí, esta estimulación, ¿la sigues buscando, María? ¿Todavía? ¿Eso no para? Sí, sí, la ¿Cambia? verdad es que la sigo buscando. Ahora, hoy en día, la verdad es que debería buscarla más Ajá. y lo noto. Pero es cierto que yo siempre necesito tener un nivel de actividad y cuando en las épocas en las que menos actividad he tenido, eh, pues todas mi atención, mi organización, todo se ve como muy menguado, ¿eh? Sobre todo yo recuerdo el cambio cuando estuve embarazada, me costó muchísimo porque realmente tuve que parar de hacer todo y fue como una depresión total para mí, porque realmente mi cerebro necesita esa información para estar yo bien y me costó adaptarme. Pero a mí los hobbies que me han gustado siempre han sido muy movidos. Yo he bailado Lindy Hop, que es música swing, muy parecido al rock and roll, donde hacíamos aéreos, me tiraban por el aire, me ha gustado hacer telas acrobáticas, que es acrobacias enrollándose en telas hacia arriba, colgándose del techo y cosas así. O sea, escalada, montañismo, todo eso es lo que a mí me ha gustado. Y bueno, y he podido encontrarlo en esas actividades, en esos hobbies, yo he podido encontrar esa estimulación que a mí me ha faltado, ¿de Ajá. acuerdo? Cuando Y no he podido hacer ese ejercicio, pues he estado más nerviosa, he estado más ansiosa, he tenido que vigilar más un poco más mi salud, porque yo realmente me noto cuando estoy más cansada, más irritable, más
¿de acuerdo? Eso afecta a mi atención, a todo, ¿de acuerdo? Entonces tengo que tener más cuidado. Pero es verdad que cuando yo mejor me encuentro es cuando encuentro esa cantidad de estimulación que para mi perfil es el adecuado. Por eso con adultos aquí trabajamos también haciendo aquí un poco de terapia intensiva, pero organizando sus rutinas, de tal forma que ellos en sus hobbies y en sus rutinas diarias obtengan esa estimulación que a ellos les hace sentirse mejor. Entonces buscamos si es la natación, si es la escalada, si es esto, si es lo otro, pero lo metemos dentro de sus rutinas, porque es muy importante que estén rodeados de un entorno que pueda facilitarles la estimulación neuronal que ellos necesitan. Claro, claro, que creo que voy a hacer una cita con ustedes, María. Sí, muchos me lo dicen cuando los propios Estoy adultos segura. Cuando vienen... Sí, Sí, pues estaremos encantadísimos de sí, que venga. seguro que sí, María, seguro que voy a tener que hacer una cita con ustedes. Oye, María, ahora cuéntanos del sistema vestibular un poquito más. ¿Cómo eso se manifiesta en el día a día de un chico, de una persona, cuando hay un reto significativo en el procesamiento de información? Sí, bueno, este es uno de los aspectos que es tan parecido con el trastorno del espectro del autismo, porque es algo muy común en el TEA también. A nivel vestibular, lo que el niño busca mucho es movimiento en el espacio, no ya tanto de escalar, de hacer fuerza, de correr, sino más en el espacio, pues el balanceo, los columpios a lo vez, o sea, muy fuertes, las atracciones, todo lo que sean vueltas, movimiento rápido en el espacio, velocidad, todo eso es lo que más va a buscar un niño que es hiposensible al movimiento. ¿De acuerdo? Y por otro lado, el ser hipersensible al movimiento es altamente limitante, altamente incapacitante, porque todo lo que sea movimiento brusco, coches o autos, ascensores, elevadores, niños corriendo de forma descontrolada en un patio, me piden que vaya corriendo a un sitio y luego vuelva, yo todo eso, no, si el niño no lo tolera bien, es como si estuviese constantemente sobre una plataforma inestable, en el que tiene la impresión de que se van a caer en cualquier momento. Entonces, eso a nivel emocional genera una inseguridad impresionante. Y es altamente limitante porque les genera mucho estrés. Entonces, por una parte, pues podemos observar estos niños que se balancean más o menos, cada uno tiene su intensidad, porque es un movimiento que ellos controlan y les ayuda a sentirse seguros, ¿no? Y por otra parte está el niño que no quiere levantar los pies por nada del mundo. Es como si en el momento que tú le levantas del suelo es como si se fueran a caer por un precipicio, ¿no? Pues esto es altamente limitante porque limitas totalmente el juego y un niño desarrolla su cerebro gracias al juego, gracias a la experimentación, la interacción, etcétera. Ahora, María, ¿hay alguno de estos sistemas que sea, por ejemplo, si yo tengo un desorden en procesar la información en el sistema vestibular, ¿eso significa que también lo voy a tener en otra área o no? O sea, no, no tiene por qué. No tiene por qué. Tiene por qué. Ah, ok. Y ahora, otra pregunta, María. ¿Existe un desorden? Me parece que existe un desorden de integración sensorial, así llamado, tal cual. ¿Es realmente un desorden? ¿Es un nombre que están usando por ahí nada más para nombrar otro desorden más de todos los que existen? Pues, ¿existe un desorden como tal? Sí, a ver, en la escuela el enfoque de la integración sensorial fue descubierto por Jean Ertz alrededor de los años 60, que fue una terapeuta ocupacional y neurocientífica que investigó mucho al respecto y que avanzó mucho en esta teoría y empezó a dar explicación a una serie de conductas que hasta el momento se habían observado y que no se le daban una explicación así lógica, ¿no? Y entonces ella generó todo el enfoque, describió el enfoque y la forma de trabajarlo. Y como que la casa madre, la universidad donde se creó este enfoque está en el sur de California, la Universidad del Sur de California. Y ahí sí que se ha acuñado el término de SPD, de Sensory Processing Disorder. Ajá. ¿Okay? Entonces, en España la traducción podría ser trastorno de procesamiento sensorial. No obstante, el problema es siempre el mismo, que como no está
todavía suficientemente extendido y oficializado, todavía no están muy claros los términos, pero si tú te vas al enfoque original, la terminología empleada es esta. En España sería el trastorno de procesamiento sensorial, que sí que es un trastorno como tal, porque no necesariamente tiene que estar acompañado de otro trastorno. Muchas veces es la causa de muchos de los problemas de un niño. La causa es ese y punto. Luego podría calificarse de un trastorno por sí mismo. Y en Estados Unidos sería el SPD. Y esa iba, fíjate, a ser mi siguiente pregunta, si el trastorno de procesamiento sensorial puede ser el compañero de algún otro diagnóstico, digamos. Eso sí. Por ejemplo, en el TEA hay muchos niños con trastorno del espectro autista que presentan trastorno de procesamiento sensorial, muchos. Es como una comorbilidad. Actualmente está contemplado como un síntoma más, como un indicador más, los problemas de procesamiento sensorial, pero podría considerarse como un trastorno más. Claro. María, y déjame preguntar algo. Una vez que se regulara el procesamiento, o sea, pues el procesamiento sensorial de un chico que está teniendo un desorden, por ejemplo, en el caso del autismo, una vez que se regulara eso, ¿qué logros, qué avances podría uno observar en los chicos? Bueno, la terapia ocupacional realmente su principal objetivo es la autonomía de las personas, el correcto desempeño en las actividades de la vida diaria. Ese es nuestro objetivo. Nosotros hacemos terapia ocupacional porque hacemos terapia a través de las ocupaciones principales de la persona, ¿vale? Con el fin de que sean lo más autónomos posibles en sus ocupaciones y en sus actividades de la vida diaria. Entonces, realmente cuando una persona llega a un terapeuta ocupacional es porque hay actividades de la vida diaria que están siendo afectadas por el problema que sea, por un problema físico, mental, lo que sea. Y la labor del terapeuta ocupacional es saber cuál es la causa. Aquí estoy especializada en integración sensorial, pero muchas veces hay muchas otras cosas y la intervención que hago no es solo de integración sensorial, sino de terapia ocupacional con otros enfoques también. Pero al final el resultado que se ve es que el niño funciona mejor en sus actividades de la vida diaria, que se levanta por la mañana mejor, que se viste mejor, que desayuna más tranquilo, que se va al colegio mejor, que está en el colegio y puede estar sentado, y su desempeño en las actividades propias de su edad las ejecuta mejor. Muy bien, que es el principal objetivo de la terapia ocupacional. Ahora, aquí va otra pregunta que va más relacionada con los medicamentos que toman tantos y tantos y tantos chicos, porque ahora ya les prescriben medicamentos como si les estuvieran dando pastillas para la tos. Sí. Habrían muchos chicos que probablemente recibiendo una intervención adecuada en esta área sensorial, podrían dejar de consumir todos estos chochos que les dan para la ansiedad, para la tensión, para la frustración, que no pueden dormir, etcétera, etcétera. Totalmente. Y eso ya te lo digo desde mi propia experiencia. Cuando yo he podido regularme a nivel sensorial, yo no he necesitado nada para poder dormir, para poder estar tranquila. Cuando yo no he podido, no he podido por tiempo, por lo que sea, por las circunstancias, enseguida me ha venido el estrés, la falta de sueño, ¿no? Y entonces, si la causa es un trastorno de procesamiento sensorial y tú mediante el entrenamiento neurológico de la terapia ocupacional lo reeducas y solucionas la causa, no hace falta poner ese parche, porque al final la pastilla es un parche. Si hay una irritabilidad neuronal, imagínate que hay una epilepsia o una irritabilidad, focos irritativos a nivel neuronal, pues entonces sí que hay que dar una pastilla, sí que hay que dar una medicación que regule esos focos irritativos, que son como descargas porque sí a nivel neuronal y eso no tiene otra solución. Ahí por mucha integración sensorial que yo haga, si la base el daño está a nivel de descargas eléctricas, pues habrá que curarlo con la medicación. Ahora, si es un problema del procesamiento de la información,
O sea, el cerebro está bien, el sistema sensorial está bien, pero el niño procesa mal la información. Entonces, cuando tú le das una pastilla, estás poniendo un parche. A ver, Claro, y háblanos si un solucionas poquito el más. problema... Perdón, Sí, perdón. Sí, no, yo te iba a preguntar, háblanos un poquito más del procesamiento de información, o sea, eso es en relación también a la parte sensorial, el procesar la información diferente, es claro. decir, tú me explicas una cosa y yo no la puedo comprender igual que la persona que está al lado mío, que se la estás explicando, que la entendió, digamos, como tú querías que la entendiera. Eso Sí. también tiene que ver con un procesamiento sensorial. No, Podría, no no. necesariamente. No, no. O sea, el procesamiento es es lo que te has dicho tú del mensaje, que puede ser un mensaje verbal, lo mismo, pero con los estímulos sensoriales. Es decir, un sonido, yo lo percibo, tú escuchas un aspirador para aspirar el suelo Uh-huh. y tú lo escuchas a una intensidad y yo lo escucho exageradamente alto. ¿Por qué? Porque proceso mal la información y llega distorsionada a mi cerebro. Y claro, el cerebro emite una respuesta totalmente desproporcionada. ¿De acuerdo? Es el procesamiento de la información sensorial. Sensorial, vaya. Uh-huh. Uh-huh. Vaya, sí, sí, definitivamente. Y nos estabas hablando, cuando te interrumpí, perdón, en el uso No, de no. los medicamentos, pero que sí definitivamente hay quienes lo van a necesitar, pero probablemente muchos niños y adultos, podrían Uh-huh. evitar estar medicados. Ahora, María, Claro. vámonos un poquito al mundo de los adultos, a pesar de que ya nos comentaste la experiencia de Mowgli. Uh-huh. Pero Sí. ¿cómo nosotros como adultos en nuestro día a día, en donde no hemos sido diagnosticados con nada, pero ciertamente podemos observar deficiencias en diferentes áreas de nuestra vida, ya sea en la parte de organización, ya sea en la parte de atención, en la parte de ansiedad? ¿Cómo un adulto vive un desorden sensorial y no se da cuenta? ¿Qué podríamos buscar, observar en nosotros? Claro, pues ahí es yo cuando hice la formación con Isabel Bodrí, que es la persona para mí de referencia a nivel nacional en España, nos pasó un perfil sensorial así como un screening para adultos y la verdad es que para mí fue súper iluminador porque claro, entendí tantas cosas que yo había pasado y había sentido que esto es muy, muy interesante. Entonces, de alguna forma, sí, lo ideal es, como hay un perfil sensorial, una herramienta que es un cuestionario, que es un perfil sensorial que está también para adultos. Entonces, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Una persona que, pues, por lo que sea, siempre está muy estresada, que es muy sensible a los olores o muy sensible a los ruidos y no sabe qué le pasa y tal, pues yo en estos casos lo que más recomiendo es hacer este cuestionario, el Sensory Profile de Winnie Dunn, que está para todas las edades, y solo el hacer el perfil sensorial ya ayuda muchísimo, porque ya te conoces más y te comprendes más, te respetas más y te cuidas más, ¿de Defini- acuerdo? Entonces, defini- por una parte, podemos hacer todo un trabajo de prevención y compensación, es decir, yo sé que este tipo de estímulos son malos para mí, o sea, me causan mucho estrés. Entonces, en la medida de lo posible, voy a intentar evitarlo o prepararme cuando me vaya a afrontar a ellos. ¿Cómo me preparo? Pues yo sé que esto y esta estimulación para mí es muy reguladora y que lo que me pasa es que mi cerebro no para de buscarlo, ¿no? A nivel propioceptivo, tal. Pues yo sé que si me tengo que enfrentar a una situación con mucha estimulación de auditiva o táctil o tal, que yo sé que voy a estar nerviosa, antes voy a hacer mucho deporte de este tipo, de pilates o yo qué sé, esto que a mí me relaja tanto, que puede ser también escuchar música, un baño caliente, no sé. Cada uno encuentra su forma de regularse y se hace un poco de compensación. Voy a compensar este mal rato que voy a pasar por este otro rato de regulación o estrategias para uno poco a poco regularse de la forma más sutil posible para estar lo más adaptado en el entorno, pues apretar cosas
en el bolsillo, masticar chicle o masticar cosas no sé, cada uno tiene como su estrategia, que bueno, que eso pasa en todas partes, ¿eh? Hay gente que fuma, hay gente que no para de mover la pierna, que son como estrategias de regulación más o menos funcionales, pero que al final lo que buscamos es estar regulados y tranquilos para poder confrontar cada situación del día a día. Claro, María, aquí te voy a hacer una pregunta que quizá va a ser un ejemplo muy, muy específico, pero sé que es algo común. Personas que tienen, adultos sobre todo, que tienen miedo de volar en un avión, que cuando suben a un avión entran en altos niveles de ansiedad, mucho nerviosismo, angustia, y bueno, aprenden a autorregularse porque no les queda de otra, pero realmente van sufriendo a bordo del vuelo. Puede ser un problema de integración sensorial. Claro, ahí hay una cuestión muy interesante, que es la diferencia entre una fobia y una hipersensibilidad, ¿de acuerdo? O sea, una cosa es que yo, por una experiencia traumática o porque haya estado condicionada, porque he visto muchas películas de accidentes de aviones o, ¿de acuerdo? De una forma condicionada a nivel cognitivo o conductual, por una mala experiencia, yo tenga fobia a cierta situación, ¿vale? Pero es una fobia a nivel conductual o cognitiva, quiero decir que es esa situación la que me genera miedo por miedo a morirme de alguna forma, ¿de acuerdo? Otra cosa es que haya un estímulo en esa situación que me resulte tan intenso por ser hipersensible a ese estímulo que sea para mí insoportable. ¿Me explico? Claro. Como eso por ejemplo, ocurre mucho con la alimentación también. Los casos de alimentación son muy complejos, sobre todo cuando hay un trastorno del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque algunos tienen pinta de fobia a lo nuevo, fobia a tal, fobia a... Porque dentro del espectro del autismo hay muchos niños que tienen fobia a lo nuevo, a miedo a lo desconocido. Entonces, y también fuera del espectro hay mucha gente con miedo a lo desconocido. Claro. Pero a veces es muy difícil distinguir hasta qué punto es una fobia y hasta qué punto es una hipersensibilidad. Porque el problema es que si es una hipersensibilidad, si yo a nivel táctil soy hipersensible, por más que me toques, no se me va a pasar. ¿De acuerdo? Es como si yo tuviese la piel quemada. Por más que me toques la piel, no se me va a curar. Por habituación. ¿De acuerdo? Otra cosa es que yo tenga fobia a que me toques porque fui abusada una vez y entonces tengo una fobia emocional, cognitiva, como se llame. Es diferente el enfoque, porque entonces ahí sí que hay una exposición progresiva y entonces el cerebro se va habituando a base de, ¿no? Pero en una hipersensibilidad sensorial es fundamental trabajar mediante la regulación sensorial también, es decir, yo regulo al niño a nivel sensorial, le doy esa estimulación que él no está percibiendo y yo se la doy mediante una hamaca que le da ese movimiento, esa propiocepción, ese ejercicio físico, y cuando el niño está muy regulado, en un estado de alerta muy óptimo, a él por iniciativa propia toca o prueba esa comida que para él es un estímulo que le reproduce mucha aversión porque es muy sensible, ¿no? Y decide tocarlo, lo explora e integra ese estímulo. O sea, no salta, sino que lo integra porque él está regulado, ¿no? Y lo manipula, como yo le digo, tienes que cogerlo y ponerlo de aquí a aquí. Y él lo manipula de forma ordenada, adecuada, hace la respuesta que yo le digo y eso a mí me dice que ha sido capaz de integrar esa estimulación. Porque si no hubiera pegado un salto y no la ha llegado a integrar, lo ha rechazado y ya está. O sea, digamos, sí. Perdón María que te interrumpa, en este caso que me estás exponiendo, que estás hablando de integrar, por ejemplo, táctilmente una comida, digamos que ese es el primer paso para después llevarlo a que lo pruebe. Sí, exacto. Primero él lo toca, lo manipula de forma funcional, lo explora y poco a poco va integrando esa estimulación que hasta el momento su cerebro hiperreaccionaba, ¿no? Él era hipersensible. Yo le ayudo alternando estimulación muy calmante con un poquito de la estimulación que a él es hipersensible y él poco a poco va integrando esa estimulación y la va reconociendo y va viendo realmente la intensidad adecuada. ¿Cuál es la intensidad adecuada?
y poco a poco va regulando. Un poquito de estimulación táctil y enseguida mucha de esa estimulación que a él le regula. Y otra vez le ayudo a explorar de forma funcional esa estimulación táctil. Y así es como se va integrando a nivel neuronal los estímulos de forma adecuada. Y llega un momento en que él pasa de estar tocándolo a darle un besito, y luego un besito y el diente, y luego el diente y la lengua, y de la lengua ya pasamos a la muela, ¿no? Y todo muy poco a poco, muy progresivo, pero siempre es el niño el que lo hace de forma activa. Bueno, María, definitivamente necesito hacer una cita en Red Zenit. Yo estaré encantadísima, encantadísima. María, yo podría seguir hablando contigo y aquí abiertamente te invito a visitarnos de nuevo, por favor, porque, por ejemplo, otro tema muy poco entendido es el funcionamiento ejecutivo, que nos mencionaste brevemente. Eso es otro tema que a mí me parece fascinante y que está todavía muy escondida. No está escondida la información, pero es como si las personas todavía no lo encuentran relevante leerlo. Leen más información sobre trastornos de atención e hiperactividad, sobre autismo, sobre depresión, sobre otros temas, que sobre el funcionamiento ejecutivo o sobre los trastornos de procesamiento sensorial. Así que yo te voy a invitar, ahorita que colguemos, bueno, ahorita que salgamos del aire, porque esta información que nos has dado es excelente. Para mí ha sido de gran ayuda y muy ilustrativa, y estoy segura que para muchos de nuestros radioescuchas también lo ha sido. Agradezco muchísimo tu tiempo, María, tu conocimiento, te felicito por la gran labor que haces. Así desde lejos me he convertido en una fan de Red Zenit, que les digo que está en España. ¿En qué ciudad de España están, María? Valencia. En Valencia. Bueno, para los que quieran irse a Valencia, pero por lo menos ya tienen muy información. Cerquita del mar. Muy cerquita, bueno, pues para allá vamos. Y además les comento que la próxima semana vamos a tener a otra especialista más de Red Zenit que nos va a hablar sobre las fobias y los miedos. Otro tema bastante interesante y muy mal entendido, muy confundido, fobia, miedo. María, muchísimas gracias. Un placer. A ti. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a todos nuestros radioescuchas y nos escuchamos la próxima semana en un reencuentro con los niños con Lola Hernández.